La elegida fue Diana Salazar, que en realidad fue la menor puntuada. El consejero Javier Zavala Egas lo denunció meses después. Zavala Egas estuvo en contra de este nombramiento. En méritos no estaba primera. En oposición, en el examen escrito que se hizo, tampoco llegó primera. ¿Quién y cómo calificaron como calificaron a la fiscal para que llegue primera al concurso? Mi calificación fue 24/30. Por lo tanto, la pregunta es ¿por qué llega primera? Porque se la calificó para que llegue primera. En realidad, las pruebas de quien fue designada fiscal fueron mediocres. Su exposición recibió la calificación de 10/20. Se requiere decisión para tomar algunas decisiones y tener la decisión de tomar las decisiones. La víctima, ¿qué clase? La víctima tiene que versar mismo de la organización. ¿Pero por qué? Nos vamos a decir. Pese a esto, fue designada fiscal general de la nación. Porque haber sacado 10, eso no significa corrupción, significa honestidad. Moreno aseguró de esta manera los 3 pilares para la persecución. Para el lawfare. Pablo Celi, el contralor subrogante, forjaba informes de responsabilidad penal contra todos los correístas. Con esos informes actuaba la Fiscalía de Diana Salazar y los casos llegaban a los jueces puestos por el nuevo Consejo de la Judicatura, cotado por Moreno y Trujillo, quienes los sentenciaban. Tradicionalmente, los fiscales tienen temor y miedo de solicitar prisiones preventivas. Entonces, debe ser aplicada en todos los casos. Llenaron el círculo y empezaron la persecución. Acusaron y sentenciaron por asociación ilícita al ex vicepresidente Jorge Gras, sin una sola prueba, después de que Moreno le retirara de sus funciones porque el vicepresidente denunció el pacto con la vieja partidocracia. Me han quitado las funciones por pedidos de Atalá Bucarán, por pedido de Guillermo Lazo, por pedido de los grandes empresarios. Comprendieron con claridad que no iban a contar conmigo para el regreso del viejo país, para el país del tongo, del reparto, de las componendas. Se inventaron el caso Banda, un supuesto secuestro en el exterior de un político que había huido a Colombia, y ahí salió la primera orden de prisión contra el expresidente Correa. Luego aseguraron que Odebrecht puso presidente en Ecuador, y como esta empresa nunca fue enjuiciada, denominaron al caso Sobornos 2012-2016. Sin Odebrecht, y la utilitaria fiscal acusó al expresidente Correa por influjo psíquico. Todo en un tiempo récord. En plena pandemia se cumplieron a la carrera todas las instancias judiciales, un día antes de terminarse las inscripciones a las elecciones presidenciales, y de esta manera se aseguraron que el expresidente Correa no pueda participar como candidato. Sentenciado como instigadores tanto al señor Rafael Correa Delgado como al ciudadano Jorge Glas, que ellos, a través de su influencia, irradiaron para que sus ministros, secretarios de Estado y asesores cometan los delitos. Desde el 28 de febrero del 2018, Lenín Moreno sació su afán persecutorio a través de Julio César Trujillo, que designó bajo su exclusivo interés a las autoridades de control. De esta manera mantenía su propia venganza contra todo el proceso político de la Revolución Ciudadana y se encargó de que nadie pueda rever sus decisiones a través de una sentencia de la Corte Constitucional, que él mismo la designó. Haré todo lo posible porque este hombre vaya a donde debe estar, en la cárcel. Pediremos que vayan a la cárcel desde el jefe de Estado y de todos los funcionarios que le acompañaron. Por eso fue que para llevar adelante enjuiciamientos penales a funcionarios del expresidente Rafael Correa, cambiaron al 70% de los jueces, cumpliendo la voluntad del presidente del Consejo Transitorio. Prohibición de salida del país a todos los funcionarios, ministros, secretarios de Estado y viceministros que participaron en régimen del gobierno de Rafael Correa. Un proceso persecutorio, único en la historia del país, que contó con el apoyo de la gran prensa, que aplaudía cómo perseguían a correístas. Los medios de comunicación en general tienen la idea de designarle a usted el hombre más brillante del año que estamos terminando. El gran empeño que usted ha puesto por favorecernos con decisiones históricas. El resultado de la descorreización está presente.
El Ecuador es nuevamente un país sin instituciones fuertes y con la gente buscando salir de sus fronteras por la inseguridad y falta de oportunidades. Sin embargo, esto no importó. Y por eso el 5 de febrero de 2023 se buscó dar el golpe de gracia, de la misma manera que lo hizo Moreno. El presidente Guillermo Lasso llamó a consulta a los ecuatorianos y dentro de las 8 preguntas que planteó estaba una que buscaba dejar prorrogados en funciones a las autoridades del proceso de transición y con ello mantener la impunidad y persecución. Pero los ecuatorianos en las urnas le dijeron no. Quienes realizaron la persecución de correístas ahora pagan sus propios delitos y algunos son enjuiciados por graves casos de corrupción. El contralor subrogante que forjaba informes fue condenado a 13 años de prisión. Por él, sin recibir sobornos a cambio de la eliminación de glosas. El expresidente Moreno es enjuiciado por cohecho y otra serie de delitos contra la administración pública. La fiscalía ya no lo pudo sostener más y lo acusó 5 años después de haber contado con todas las pruebas, la ruta del dinero y hasta la cuenta donde se depositaron los sobornos. El expresidente del Consejo Transitorio falleció. Y ninguna institución por él reformada volvió a ser como antes. Todo fue destruido. Conclusiones ustedes las sacan. El mejor gobierno que tuvo el Ecuador es el gobierno de Rafael Correa Delgado y Jorge Glass. Ellos transformaron al país sin echarle la culpa al anterior gobierno, porque ambos son estadistas.